con Dios. Acerquémonos entonces a Romanos 11, del 11 al 36. Pregunto entonces, dice Pablo, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera. Más bien, su transgresión redundó en la salvación de los no judíos para que los israelitas se pongan celosos. Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, mucho más será lo que logre su plena restauración. Ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos. Por cuando yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Yo quisiera poner celosos a los de mi sangre y de esa manera salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará de su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta a la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. Y el versículo 20 dice, de acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino sé temeroso. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también tú serás cortado. Y aún ellos pueden ser injertados si no permanecen en su incredulidad, pues Dios es poderoso para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste cortado e injertado en el buen olivo, con más razón estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Hermanos, dice el versículo 25, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Y después de eso, todo Israel será salvo. Como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Mire esto, volvámoslo a leer. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así como en otro tiempo ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos han sido desobedientes ahora, para que por la misericordia concedida a ustedes, también ellos alcancen misericordia. Y vamos al verso 32. Porque Dios sujetó a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de él y por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Y otro pasaje que podría resumir un poco lo que estamos conversando en este pasaje es lo que nos dice Juan, capítulo 1. A lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de eso, Pablo, ¿no? Está hablando acerca del pueblo de Israel que tenía, digamos, el beneficio de recibir la salvación a través de Jesucristo, pero ellos lo desprecian y entonces los gentiles somos todos aquellos que hemos sido alcanzados, que no éramos parte del pueblo, ¿verdad? De la nación, pero que hemos sido convertidos en la nación a través del sacrificio de Jesús. Y de eso está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquellos que decían, por herencia yo ya no necesito un salvador porque tengo la herencia, no necesito ese sacrificio. Y Pablo dice, pues no es tan así, ¿verdad? Dios es un Dios individual y necesita que cada quien
haga su decisión de recibir al Salvador. Y es que yo me imagino que la disyuntiva de ese momento era, bueno, yo tengo el título por herencia, ¿verdad? Como judío. Pero cuando empiezan a ver que el evangelio se expande a aquellos que no eran judíos, yo creo que les entró la duda, ¿verdad? Y empezaron a decir, pero ¿y entonces? Pero y no éramos nosotros. Exactamente. ¿Y qué con nosotros, verdad? Entonces, aquí Pablo continúa desarrollando ese su argumento sobre el lugar de Israel en el plan de la salvación y responde a la pregunta que si Israel había caído para siempre, ¿verdad? Y dice, no es que haya caído. Revela un misterio muy clave acá. Él revela que la inclusión del pueblo que no es el escogido no significa la exclusión del pueblo de Israel, sino que simplemente es la apertura de esa salvación para todos aquellos que la reciban. Y cabal, tu versículo que le dice ahorita, ese es el que va como anillo al dedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, más los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y justo conectar esa parte es de hecho un recordatorio de humildad, ¿verdad? De decir, no es mis grandes acciones, mi nombre, mi apellido, mis recursos, los que me injertan o los que me unen a esta familia, sino la fe, sino la confianza en la obra de Jesús en la cruz y que ahora me conecta con el Padre. Y creo que es un recordatorio de humildad para todos, tanto los que ya tal vez tenemos un tiempo de conocer el mensaje de salvación o estamos siendo recientemente expuestos a él. Me da también un toque como de ternura cuando alguien hace un injerto, ¿verdad? Cuando alguien hace un injerto en una planta necesita tiempo, dedicación, mucho detalle para hacer correctamente los cortes, para hacer los vendajes correctos. Y qué ternura que Jesús haya hecho eso con nosotros, que Él haya decidido con amor eterno, con una gran pasión, venir por nosotros y decir, yo quiero que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y en algún momento creo que la parte de la humildad es en darnos cuenta que tal vez no éramos los hijos principales, pero ahora hemos sido adoptados. Y como hijos adoptados, somos hijos. Realmente somos hijos porque hemos creído en su nombre. Y esa parte precisamente quería hacer mucho énfasis porque no éramos merecedores. Nosotros no éramos merecedores. Sin embargo, la gracia del Señor nos alcanza. Y digamos con el tema del libro que estamos leyendo, el Grit, ¿verdad? Que es pasión y determinación. Creo yo que nosotros también debemos valorar el tema de que no éramos merecedores y con pasión y con determinación luchar nuestras batallas todos los días, ¿verdad? El apóstol Pablo también habla acerca de pelear la buena batalla y nosotros ser perseverantes todos los días, porque nosotros podríamos también convertirnos como en ese Israel que tenía un corazón calloso, que decían, ya eran insensibles y decían, nosotros ya tenemos por herencia esto, y entonces eran insensibles. Y nosotros también podemos convertirnos en insensibles y tener un corazón calloso y decir, no, es que yo ya tengo 20 años en eso, y sentirnos merecedores ya por logros de esto y olvidar que necesitamos todos los días tener una comunión con el Señor, una relación personal con Él. ¿Y sabes qué es lo triste de esto, pienso yo? Y creo que en algún momento probablemente algunos hemos caído, es que nos vemos en una categoría superior, ¿verdad? Por antigüedad. Sí, exactamente. Nos vemos, es que yo ya lo hice, ya lo tengo y empezamos. O por jerarquía, ¿verdad? Porque a veces como yo ya soy el líder o ya tengo una posición, digamos, ministerial, una posición que por privilegio he alcanzado y ya empiezo a ver a los demás por sobre mi hombro, ¿verdad? Y aquí lo que nos está diciendo Pablo es que nunca nos debemos sentir superiores a otros, ¿verdad? No te jactes contra las ramas, dice. En segundo lugar, la misericordia de Dios está disponible para todos. O sea, si bien es exclusivo y es un regalo y es algo que no podemos darle el valor que en realidad eso representa, porque nuestra mente no tiene esa dimensión, ¿verdad? Poder saber de que lo que tenemos es porque Dios lo hizo por nosotros y poderle dar ese valor a muchos nos cuesta, ¿verdad? Pero debemos de saber de que en esto la sabiduría incomprensible de Dios nos ha alcanzado a todos, independientemente cuál fuera nuestra condición. Nos alcanzó a todos y no tuvimos que hacer mucho para merecerlo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero.
Y no fue un plan improvisado. No apareció de la nada esta idea de, bueno, ahora como me rechazaron esto, se me ocurre que quiero adoptar a los otros, ¿no? Sino es un plan, parte de su propósito para la humanidad. Y vemos, me encanta esa parte en la que dice, bueno, si a causa de que los escogidos le rechazaran, ahora los gentiles tienen la oportunidad, cuánto más cuando los hijos originales le reciban y le acepten, cuánto más va a ser de bendición para el resto de la humanidad. Y creo que nos habla de un plan perfecto, de un plan de un Dios de que no quiso solamente de la nada, a estos me gustan y los jalo para acá, sino realmente estábamos en su corazón desde el momento en que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y ahora nos toca a nosotros tener compromisos con ese Dios que nos ama, con ese Dios que ha hecho de todo por rescatarnos. ¿Qué tal tomar decisiones para genuinamente vivir para Él, verdad? Vivir en integridad, poner límites en los momentos correctos para que demuestren que nuestro Dios nos ha salvado, que somos hijos. Yo siempre pienso, cuando yo estoy comportándome en el mundo, estoy hablando también de mis papás, porque mis papás me formaron con ciertos valores, ciertos principios, y si en algún momento yo hago algo incorrecto, también estoy dando a entender que de esa manera me formaron mis padres. Ahora, con nuestra relación con Dios también, ¿verdad? Cuando estamos en la vida real o en el mundo, en lo cotidiano, la forma en que nos conducimos habla de nuestro Padre, ¿verdad? Si decimos que somos hijos, y entonces nos toca tomar esas decisiones ahora como hijos injertados, ¿verdad? Y es un porcentaje de responsabilidad, sí, pero no es imposible. Y creo que nuevamente va relacionado con lo que mencionabas. El grit que vamos a seguir hablando más adelante, ya no perseveramos por alcanzar salvación, sino por ser salvos. Ahora, con esa perseverancia, demostramos al mundo nuestra gratitud con Dios y nuestro deseo de honrarle. Parecernos más a Jesús, que creo que es el reto. Y quiero contarles una historia que leí que me pareció fascinante. Dice que estaban en un campo de batalla y un soldado fue herido casi de muerte. Y el capellán del ejército que andaba ahí vio que el soldado quedó herido, y entonces lo que hizo el capellán fue arrastrarse hasta donde se encontraba el soldado. Y en medio donde estaba el fuego cruzado, muchos soldados empezaron a ir y dejaron abandonado al compañero ahí herido, y el capellán se quedó con él para estar allí. Y entonces dice que el capellán le estuvo dando de beber, y mientras el frío de la noche cayó, él se quitó su vestimenta y cubrió al herido. Y entonces viene este soldado y le pregunta y le dice al capellán, ¿usted es cristiano? Y entonces le dice, sí, eso es lo que intento. Y entonces le dice estas frases, escuchen esta frase, le dice el soldado, si el cristianismo le hace hacer a uno por los demás lo que usted está haciendo por mí, dígame qué debo de hacer porque yo lo quiero. Y voy al punto de la pasión que tenemos por Jesús no debe ser solamente de reuniones de domingo, sino que esa pasión se nota e inspira a otros a que quieran tener lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y por allí va el tema de tener esa pasión y esa determinación por Jesús, y no sentir que ya por herencia y nos volvamos insensibles, sino que nosotros tengamos esa lucha y el esfuerzo por parecernos más a Jesús, de tal manera que otros vean y digan, esta persona tiene algo y yo necesito ese algo que él tiene o que ella tiene. Yo cuando empezaste la narración dije, plano, Julito va a hablar de Hasta el último hombre con Andrew Garfield. Esa película que nos inspira a todos, ¿verdad? A tener un enfoque, ¿verdad? Y basado en esto que contabas, digo yo, cómo nosotros debemos de llevar ese mensaje también sabiendo que Dios es fiel y es soberano, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros vamos a querer esforzarnos y hacer muchas cosas para que otros lo conozcan, pero al final del día es esa relación personal de cada uno con el Señor. Y Él es el que va a actuar. Entonces se reduce a lo que hay adentro del corazón y lo que nosotros querramos hacer. Y me sorprende, Lidia, lo que decías cuando dices, bueno, y si yo digo algo, expreso algo, estoy como que honrando a lo que mis papás y quienes me formaron hicieron, ¿verdad? ¿Y qué tal si esa formación nuestra también involucra al Espíritu Santo? El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que nos va a llevar a entender el por qué estamos aquí, y para que ese efecto sea multiplicador en los demás. Eso debería de darnos ese ánimo de todos los días, de perseverancia, de fe, de entusiasmo, de energía a lo que le ponemos en cada cosa, ¿verdad?
Así es, y tenemos el reto todos y creo que estamos en el momento justo para pedir esa fortaleza de Dios, para pedir que Él nos respalde en medio de estas decisiones que tomamos. Ya somos hijos, como bien leía Julio en este versículo que respalda este pasaje. Si hemos creído en Él y hemos recibido esa salvación, Él ya nos ha dado el derecho de ser hechos hijos. Y tal vez también estamos siendo expuestos recientemente a este mensaje y tal vez es prudente recordar, somos amados, amigos. Amén. Hemos sido pensados en el corazón de Dios. Él, desde el inicio, en el momento en el que el pecado entra a la humanidad, Él planifica todo este rescate por la humanidad para que podamos tener esperanza, para que podamos ser, ahora sí, injertados. Y si bien, como hemos estado hablando en este pasaje, un porcentaje había sido preparado para ser ese pueblo escogido, ahora se ha hecho la apertura a través de Jesucristo para que nosotros hoy decidamos seguirle y amarle. Y es buen momento para que oremos. Tú necesitas abrirle tu corazón al Señor ahí donde te encuentras y decir, Señor, yo he sido insensible, mi corazón había cegado, pero hoy escucho esta palabra y me recuerda mi necesidad de ti, mi necesidad de parecerme más a ti. Yo quiero invitarte para que oremos juntos y yo quiero pedirte, Lidia, por favor, dirígenos en esta oración. Con mucho gusto, oremos, amigos. Padre eterno, gracias por las verdades preciosas que encontramos en tu palabra. Realmente no podemos negar que nos hablas a través de estos pasajes en los cuales tal vez no comprendemos el 100% de todo lo que leemos, pero tu Espíritu Santo nos revela en este momento y nos recuerda que somos amados, que tú pensaste en nosotros desde que el momento en el que estábamos en el vientre de nuestra madre. Tú nos creaste con propósito. Tú nos creaste con una visión para darnos a nuestro corazón y hoy decidimos recibirte, decidimos aceptarte y pedirte que seas tú el que guíe nuestra vida, que podamos comprender a través de tu compañía, a través de tu Espíritu Santo, que podamos entender todo lo que tu palabra nos muestra para caminar en fe, para honrarte a ti. Así que mi Dios, fortalécenos para vivir como hijos tal vez que fuimos adoptados en algún momento, sí, pero ahora hijos tuyos que tú has redimido y has restaurado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y qué lindo tener la Escritura como ese recurso que nos da la esperanza todos los días. Y miren, yo quería no pasar el tiempo y leerles el versículo 33 al 36, porque todo termina en adoración. Los caminos de Dios son perfectos. Y aunque a veces sean incomprensibles, no necesitamos entenderlos, solamente tomarnos de la mano del Señor. Y yo quiero invitarlos, vamos a una breve pausa y le damos esa chancecita. Ya volvemos con más de su programa Vaya con Dios. Cuando te alineas a la voluntad de Dios, puedes lograr hasta lo que parece imposible. No es por tu fuerza, es por su poder. Vence las dificultades, alcanza tus metas y persevera. Y hoy leamos un poco acerca de cómo desarrollar el grit desde dentro con tu interés. Vamos a escuchar algunas historias y en este caso, hablando de Jeff Bezos, les contó a los licenciados de Princeton la historia de cómo dejó un puesto importante con un gran sueldo como financiero en Manhattan para montar Amazon. Después de reflexionar largo y tendido, decidí tomar el camino más arriesgado para dedicarme a lo que me apasiona, sea lo que queráis hacer. Descubriréis que si no os apasiona vuestro trabajo, no duraréis demasiado en él. Este consejo lo he oído una y otra vez, casi hasta la saciedad, de boca de los modelos del grit a los que he entrevistado. Así lo confirma mi amiga Hester Lacy. Ella es una periodista británica que ha estado entrevistando semanalmente a grandes triunfadores del calibre de Jeff Bezos desde el 2011. Cuando le pregunté a Hester qué era lo que había aprendido después de haber entrevistado a 200 celebridades mega exitosas, dijo: en las entrevistas oigo repetidamente, me apasiona lo que hago. Cada cual lo expresa a su manera y con frecuencia dicen simplemente, me apasiona lo que hago. Quizás es algo que nosotros también necesitamos aprender hoy, esa palabra, me apasiona lo que hago. Pero también dicen cosas como, soy muy afortunado por levantarme cada mañana ilusionado por ir a trabajar. Estoy deseando meterme en el estudio. Estoy deseando empezar el próximo proyecto. Estas personas no trabajan por obligación ni por dinero.
Menciona Ángela, en la última década los científicos que han estado estudiando el interés de las personas que triunfan en su campo llegaron a conclusiones definitivas después de estudios importantes. En primer lugar, la investigación revela que nos sentimos mucho más satisfechos cuando trabajamos en algo que coincide con nuestros intereses personales. En segundo lugar, cuando el trabajo nos interesa, rendimos más. Es la conclusión de un metaanálisis de 70 estudios llevados a cabo a lo largo en los últimos 70 años. Y si usted no comprende esa palabra de metaanálisis, le digo, es una técnica estadística que combina y analiza los resultados de múltiples estudios independientes sobre un mismo tema, con el objetivo de obtener una conclusión más precisa y, por supuesto, más generalizable. Sigamos leyendo. Los empleados con una ocupación afín a sus intereses personales rinden más, son más serviciales con sus compañeros y conservan el trabajo por más tiempo. Entonces, ¿por qué tanta gente no consigue dedicarse a lo que le gusta? ¿Es que el éxito laboral contradice el argumento de la pasión? ¿Deberíamos de decirle a la gente, haz lo que te ordenan en lugar de haz lo que te apasiona? No lo creo, dice la autora. También menciona, cuando empecé a entrevistar a los modelos del grid, supuse que todos tendrían historias sobre el momento único en el que de repente descubrieron cuál era su vocación. Pero en realidad la mayoría de ellos me contaron que se pasaron años explorando intereses diversos y que no fue hasta el cabo de un tiempo cuando se dieron cuenta de cuál era aquel al que acabarían dedicando sus horas de vigilia y algunos incluso las del sueño por su verdadera vocación. El nadador Roddy Gaines, por ejemplo, medallista olímpico de oro, me dijo, de niño me encantaban los deportes. Cuando fui al instituto jugué fútbol americano, béisbol, baloncesto, golf y tenis. Pasó por todos lados. Y en este orden, antes de encantarme por la natación, seguí buscando. Me dijo que si iba probando distintos deportes, acabaría encontrando alguno que me apasionara. Me quedé con la natación, pero no fue un amor a primera vista. Interesante. La mayoría de la gente ve la pasión como un descubrimiento repentino, algo que te llega así como un chasquido, como aquella primera impresión que trae consigo la certeza de los años que pasarán haciendo eso que te hizo clic. O como cuando te lanzas al agua en tu primera sesión de entrenamiento y sales de la piscina sabiendo que un día serás un medallista olímpico. Lo que realmente pasa es que la pasión por tu trabajo se parece un poco a un descubrimiento, seguido de mucho desarrollo y de toda una vida de profundización. Te lo explicaré así, dice Ángela. En primer lugar, en la infancia aún es demasiado pronto, por lo general, para saber qué seremos de mayores y que a todos nos preguntan ¿qué quieres ser de mayor? Y realmente tal vez no tenemos claridad. Los estudios longitudinales que han hecho un seguimiento a miles de sujetos a lo largo del tiempo han revelado que la mayoría de las personas solo empiezan a sentirse atraídas por intereses vocacionales y a alejarse de otros en la pubertad. En segundo lugar, los intereses no se descubren mirando en nuestro interior, sino al interactuar con el mundo exterior. El proceso de descubrir lo que nos interesa puede ser enrevesado y accidental. Tampoco podemos forzarnos a que algo nos guste. Como Jeff Bezos observó, uno de los mayores errores que cometemos es obligarnos a que algo nos interese. Si no lo experimentamos personalmente, no sabremos qué es lo que nos gusta o no. En tercer lugar, tras descubrir algo interesante, aparece una etapa más larga, cada vez más proactiva, en la que nuestro interés aumenta. Es crucial o es de crucial importancia que el nuevo interés vaya seguido de otro encuentro que lo estimulen una y otra vez. Y por último, nuestros intereses aumentan cuando disponemos de un equipo de personas que nos apoyan, como padres, profesores, entrenadores y compañeros. ¿Y por qué son tan importantes? En primer lugar, porque nos ofrecen los estímulos y la información necesarios para que algo nos guste cada vez más. Y también, evidentemente, porque su reacción positiva nos hace sentir contentos, competentes y seguros. Ángela nos continúa diciendo, veamos esto siguiendo la historia de Jeff Bezos. El interés inusual que Jeff sentía desde pequeño tiene mucho que ver con Jackie, su madre. Ella me contó que a los 3 años Jeff pidió muchas veces dormir en una cama de grandes. Jackie me explicó que al día siguiente, al entrar en la habitación de Jeff, se lo encontró desmontando su propia cuna con un destornillador. Jackie no lo regañó. En su lugar, se sentó en el suelo y le ayudó.
Jeff durmió en su cama para grandes aquella noche. Jackie recuerda que cuando Jeff decidió construir un cubo infinito, es decir, una serie de espejos motorizados que reflejan las imágenes de los otros hasta el infinito, ella estaba sentada en la acera conversando con una amiga. Jeff se acercó de pronto para explicarnos la ciencia que había detrás del cubo y yo le escuché asintiendo con la cabeza y haciéndole alguna pregunta de vez en cuando. Cuando se fue, mi amiga me preguntó si había entendido todo lo que mi hijo me había explicado y yo le respondí, lo importante no es entenderlo todo, sino escucharle. Más adelante, cuando Jeff iba al instituto, transformó el garage de su casa en un laboratorio para inventar y experimentar. En la universidad, Jeff se especializó en informática e ingeniería eléctrica y después de licenciarse aplicó sus habilidades de programador en la gestión de fondos de inversión. Al cabo de varios años montó una librería en internet que llevaría el nombre del río más largo del mundo, Amazon. También registró el dominio relentless.com y si tecleas esta dirección en tu navegador, descubrirás a dónde te lleva. Y saben, yo lo hice. ¿Sí? Y nos lleva a Amazon. Con esto quiero decirte que prácticamente cualquier modelo del grid con el que he hablado afirma lo mismo. Cuanto mayor es el grid de una persona, menos cambios en su carrera suele hacer. El secreto se explica en las experiencias a largo plazo. Los principiantes ven lo nuevo de una manera y los expertos de otra. Para el principiante, lo nuevo es cualquier cosa que no conozca. Para el experto, lo nuevo son matices. Pongamos, por ejemplo, el arte moderno. Muchas piezas que a un novato le resultan similares son muy distintas para un experto. Los novatos no tienen el bagaje de conocimiento necesario. No ven más que colores y formas, no están seguros de lo que significa. Pero el experto en arte posee, en comparación, conocimientos enormes. Ha desarrollado una sensibilidad para los detalles que el resto ni siquiera percibimos. ¿Entiendes lo que quiero decirte?, pregunta Ángela. Si lo que quieres es dedicarte a lo que te apasiona, pero aún no sabes qué es, el primer paso para lograr es descubrirlo. Hazte varias preguntas simples. ¿En qué me gusta pensar? ¿En qué divaga mi mente? ¿Qué es lo que de verdad me importa? ¿En qué me gusta emplear el tiempo? ¿Y qué me resulta totalmente insoportable? En esta primera etapa de exploración te aconsejo que sigas varias normas importantes. Empieza a partir de las respuestas que escribiste, de estas preguntas que anteriormente Rubén nos compartió. Por más indefinidos que sean tus intereses, sabes que hay algunas cosas que detestarías como medio de vida y otras que te parecen más prometedoras. Revisa sin temor todas tus suposiciones, no temas descartar unas respuestas que no te funcionan y no te olvides de estimular tus intereses una y otra vez. Encuentra la forma de avivarlos y ten paciencia. Desarrollar un interés lleva tiempo. Y si quieres dedicarte a algo muchos años, encuentra la manera de disfrutar de los matices que solo un verdadero aficionado sabe apreciar. Lo viejo en lo nuevo es lo que nos llama la atención, afirmó William James. Lo viejo visto bajo una luz ligeramente distinta. Es decir, haz lo que te apasiona, no es un mal consejo, pero comprender cómo avivar tu determinación y paciencia es aún mejor. Qué interesante lo que estamos leyendo en esta parte del libro y yo quiero aportar algo. Esto es algo muy personal. El tema de los talentos, las habilidades, los dones. Yo creo que en muchos casos, si no en la mayoría de casos, nuestra pasión está muy cercana a los dones que hemos recibido. Y eso no significa que no tengamos dudas de para qué estoy. Yo me recuerdo de Julio a los 18 años y lo tengo muy presente porque precisamente un predicador en la iglesia estaba hablando acerca de para qué estoy acá y estaba hablando del propósito. Y entonces yo recuerdo estar sentado a los 18 años cuando desde los 8 años siempre sentí pasión por hacer narraciones y ese tipo de cosas. Y la gente desde los 8 años me decía, tú vas a ser un locutor y ese tipo de cosas. Y digamos que yo descubrí que tenía esa habilidad. Pero a los 18 años estaba sentado, a pesar de que se veía que tenía un don o una habilidad, preguntándome, Señor, ¿para qué estoy acá? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de estar acá en la tierra? Y yo creo que deberíamos de estar muy, muy atentos a los dones y habilidades que hemos recibido, porque puede que
que estén muy conectados a nuestra pasión. Sí, y justo muy buen ejemplo el de la mamá de Jeff Bezos, ¿verdad? Que le da ese espacio para que pueda experimentar. No le recrimina el estar haciendo algo que va conforme a lo que a él le apasiona, sino le da el espacio de, ok, me va a destruir la cama, pero igual es donde él duerme, entonces que lo haga. Pero justamente esos espacios, incluso ya de grandes, nosotros permitirnos esos espacios, incluso en agenda, para descubrir lo que nos apasiona. Y es que no podemos negar estos estudios que compartía Ángela y que mencionaba que cuando trabajamos en algo que nos interesa, no solamente somos más felices, sino también somos más efectivos. Tal vez no estamos viendo los resultados que queremos en las actividades que hacemos porque lo estamos haciendo de mala gana y realmente no nos apasiona, no nos ilusiona hacer lo que estamos haciendo, y tal vez empezar a procurar hacer espacios en nuestra agenda para decir, bueno, voy a experimentar, voy a tratar de descubrir qué talentos tal vez yo sabía desde pequeño que tenía y no le había prestado atención porque no se me dio el espacio para experimentar o lo que sea, pero ahora ya de adultos o en la etapa en la que nos encontremos, abrir esos espacios para experimentar, ¿verdad? Y algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo con la autora, con Ángela Duckworth, es que la pasión no suele aparecer de repente, no suele, fue un chispazo, y tal vez habrá sus honrosas excepciones, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de los modelos del grit han descubierto su vocación después de muchos años de exploración, ¿verdad? Sí, yo imagino vos desde muy niño y imagino que en las fiestas familiares, Julito pase, que él hable, ¿verdad? O sea, miren que él va, ¿verdad? Y después, años después, te encuentras en esa disyuntiva, ¿verdad? De que, y entonces, ¿verdad? O sea, creo que es parte de esa exploración que tenemos que hacer, y como bien decías tú, Lidia, ¿verdad? O sea, es empezar con algo y tratar de hacerlo, porque muchas veces desde el principio decimos, pero es que yo sí no. Para eso sí no, Dios no me llamó a eso. ¿Sabes que algo que me pasa a mí cuando yo doy clases de locución y de comunicación? Me parece súper curioso cuando la gente me dice que no les gusta escucharse porque no les gusta su voz. Y yo les digo, bueno, ¿quién te hizo creer que tu voz no era agradable de escuchar? Y es algo muy del interior, porque tenemos ese reto de, es que la gente va a pensar que hablo así, o me veo así, o me veo así. Y yo les digo, miren, definitivamente si en nuestro corazón está que tenemos mala voz, si a nosotros no nos gusta escucharnos, ¿qué nos garantiza que alguien más nos va a querer escuchar? ¿Verdad? Pero eso no se trata como para demeritar el proceso, sino más bien al contrario, enamorémonos de nuestra voz, le digo yo a la gente, para que podamos enamorar a otras personas con nuestra voz. Pero justamente pasa eso, ¿verdad? De que alguien en algún momento nos dijo, es que mira, tu voz es medio chillona, o tu voz así, o tal vez nadie nos lo dijo y nosotros nos lo inventamos, sumado quizás a heridas en nuestro corazón y demás, pero es un tema quizás bastante amplio. Sin embargo, creo que va en esa línea, ¿verdad? Si nosotros perseveramos justo en este tema, por ejemplo, no creernos esas mentiras que tal vez ya se nos han impuesto o que nosotros mismos nos hemos impuesto, sino empezar a decir, bueno, ok, no me gusta mi voz, pero ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué tal empezar a estudiar canto, por ejemplo? Yo no soy cantante, pero puedo tener esos principios que desarrollen el uso de la voz. No, y sobre todo si a uno le gusta en lo que está. Fíjate que esas pequeñas cosas te pueden desmoralizar, y yo levanto la mano aquí porque yo fui de las que le dije a Lidia, mi voz no me gusta, le dije yo al principio cuando estábamos ahí en una pequeña audición en radio, y cabalmente me vio con una cara, Lidia, así de que, no hombre, o sea, ¿por qué no te gusta? Y yo le di mi explicación, pero en realidad es eso, o sea, no dejarse uno también persuadir por esas voces internas que te dicen algo. Yo les voy a decir algo. Si no queremos arriesgarnos nosotros con que las cosas pequeñas salgan mal, cuando nos arriesguemos con las que realmente importan, no vamos a ver una diferencia. Ustedes, y veremos si en realidad nos saldrán bien. Entonces hay que arriesgarse, hay que tirarse, hay que hacerlo. Y esto también lleva a una tónica no de irresponsabilidad, ¿verdad? Porque muchas veces también nos tiramos de un solo, y no, tenemos que tener mucho apoyo también de esas personas que nos mentorean, que nos dan ese... Miren, yo aprendí un montón con Lidia, la verdad, y estoy agradecido contigo porque nos enseñó mucho junto con mi esposa, y empezamos a hacer las cosas que nos dijiste. Practiquen esto, hagan esto, y créanme, hoy día yo me escucho y digo, la verdad que no es que esté tan mal, sino que simplemente
tal vez me estaba comparando con alguien más, ¿verdad? Y ese ejemplo de la voz, yo creo que a la mayoría de personas cuando nos toca ir al micrófono por primera vez, sentimos un poco así el golpe de, ay, no me gusta tanto, pero lo que tú dices y lo que mencionas acá, el tema del proceso, de entender que aunque inicialmente no te guste mucho cómo suenas, no significa que no puedas educar tu voz y que no puedas aprender técnica y que puedas usar tu voz de una manera en donde te sientas satisfecho con lo que estás aportando. Y es precisamente lo que estamos hablando, ¿verdad? De encontrar la pasión. Quizás al inicio no va a ser fácil, al inicio no te vas a sentir tan cómodo, pero luego conforme vas en el proceso de crecimiento, tú dices, wow, o sea, nunca me imaginé que esto iba a pasar conmigo, nunca me imaginé que las personas iban a prestar atención a lo que digo, sino que entender que no es fácil el proceso, pero que si encuentras esa pasión, si encuentras eso que para lo que fuiste creado, ¿verdad? Vas a encontrar mucho deleite en eso. Y nosotros, Rubén, yo quiero pedirte que nos ayudes en oraciones. Aparte, nosotros tenemos un bonus, porque estamos hablando acá de prestar atención. Nosotros podemos preguntarle al Señor y decirle, Señor, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué me hiciste? Y yo creo que el Señor tiene el poder y la capacidad para mostrarnos cuál es su voluntad. Amén, así es. Oremos juntos y digámosle, Padre, venimos delante de tu presencia esta mañana. Qué privilegio, Señor, arrancar un lunes tomados de tu mano. Y aunque Dios no estamos al 100%, nos vamos a enfrentar en una semana llena de retos, de dificultades, problemas por resolver, pero tenemos la plena convicción, Señor, de que tú nos has llamado a hacer lo que estamos haciendo en este momento. Queremos explorar las cosas sin miedo. Queremos escuchar también nuestras emociones y nuestros pensamientos. Queremos rodearnos de apoyo, Señor. No nos queremos frustrar si no encontramos esa pasión de inmediato. Queremos profundizar con intención, pero sobre todo, Dios, queremos que en cada uno de esos procesos tú estés de nuestro lado. Padre, confesamos y te agradecemos de que estés a nuestro favor y no es nuestra contra. Y aquel que no ha encontrado todavía ese propósito, esa pasión, Señor, muéstrale para que pueda encontrar esa plenitud a la cual tú nos has llamado. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a una breve pausa y regresamos. Vaya con Dios. Muy bien, así que leemos y dice, desarrolla el grit desde dentro con práctica. Ahora nos vamos a hablar de la práctica. Como profesora de matemáticas he observado en mis alumnos muchos grados distintos de esfuerzo. Algunos no dedican literalmente un solo minuto a la semana a los deberes, mientras que otros estudian horas enteras cada día. Dado que todos los estudios revelan que las personas con más grit son las que suelen perseverar más que el resto, parece ser que la mayor ventaja del grit es simplemente dedicarse durante más tiempo a una tarea. Kaizen en japonés significa aguantar una etapa de estancamiento. Se puede traducir literalmente como un progreso continuo. Después de entrevistar a docenas y docenas de modelos del grit, puedo asegurar que todos nadan en Kaizen. Sin excepción, este persistente deseo de mejorar es lo opuesto a la autocomplacencia. Es un estado mental positivo y no negativo. No es mirar atrás insatisfecho, sino mirar hacia adelante deseando progresar. Si se le hiciera un seguimiento al progreso de figuras de talla mundial, se vería que su habilidad ha ido mejorando gradualmente a lo largo de los años. A medida que mejoran, progresan a un ritmo más lento. Esto nos pasa a todos. Cuanto más dominamos un campo, más pequeños serán los progresos que hagamos de un día a otro. Hace más de un siglo, los psicólogos que estudiaban a los telegrafistas observaron que manejar con soltura el código Morse era muy inusual por los numerosos años de duro aprendizaje requeridos. ¿Cuántos años? Hemos constatado que para ser un experto en el manejo del telégrafo hacen falta como mínimo 10 años, concluyeron los investigadores. ¿Y sabes? Yo tuve una maquinita de esas, fíjense, de telégrafo, sí. ¿Y la aprendiste a usar? No, hombre, sí es súper complicado. Mi papá era aficionado a algunas cosas de la tecnología de aquel entonces, ¿verdad? Y nos poníamos ahí, pero sí es súper complicado. O sea, válido lo que la autora dice acá, ¿verdad? 10,000 horas de práctica a lo largo de 10 años no es más que un promedio aproximado. Hay una buena razón por la que la norma de las 10,000 horas y la norma de los 10 años se ha vuelto viral. No nos da una sensación visceral de la escala de la inversión requerida. No se trata de unas cuantas horas ni de docenas o veintenas o cientos,
sino de miles y miles de horas de práctica a lo largo de muchos años. No se desanime con eso de miles y miles de horas de práctica porque suena así como... ¡ah! Sí. Aunque el descubrimiento más importante no es que los expertos acumulen más horas de práctica, sino que practican de forma distinta. A diferencia de la mayoría de la gente, acumulan miles y miles de horas de práctica deliberada. Así es como practican los expertos. En primer lugar, se fijan un objetivo de autosuperación, centrándose en un aspecto de su rendimiento general. En lugar de concentrarse en lo que ya hacen bien, intentan mejorar sus puntos débiles. Se plantean nuevos retos. A base de una atención absoluta y un gran esfuerzo, los expertos intentan alcanzar su objetivo de autosuperación. Curiosamente, muchos deciden hacerlo cuando nadie los ve. Los expertos ejecutan su aprendizaje de nuevo una vez y otra y otra y otra vez, hasta que dominan lo que se han propuesto hacer, hasta realizar con soltura y perfección lo que antes les costaba enormemente, hasta que la incompetencia consciente se convierte en competencia inconsciente. Esto me encantó. Hasta que la incompetencia consciente se convierte en competencia inconsciente. Entonces van por otro punto débil, empezando de nuevo. Uno a uno, estos sutiles perfeccionamientos los van llevando a una maestría excepcional. La práctica deliberada se estudió por primera vez en ajedrecistas y más tarde en músicos y atletas. Si no eres un ajedrecista, músico o atleta, tal vez te preguntes si estos principios de la práctica deliberada te servirán a ti. Te puedo contestar sin reservas que la respuesta es sí. Incluso la habilidad humana más compleja y creativa se puede descomponer en las habilidades que las formas para poder practicar, practicar y practicar cada una de ellas. Por ejemplo, práctica deliberada es la descripción de Benjamin Franklin de cómo mejoró su escritura. En su autobiografía, Franklin cuenta que guardaba los mejores ensayos, los leía una y otra vez, tomaba notas y luego escondía los originales en un cajón. Después volvía a escribir los ensayos. Al compararlos con los originales, descubría algunos de mis fallos y los corregía. Franklin se centraba en sus puntos débiles y no paraba hasta superarlos. Por ejemplo, para mejorar su habilidad de razón con lógica o de razonar con lógica, mezclaba sus notas sobre los ensayos y luego intentaba ordenarlas con sensatez. Lo hacía para aprender a ordenar mis pensamientos metódicamente, decía. Asimismo, para mejorar su dominio del lenguaje, los textos escritos en prosa los convertía en poemas y los poemas en prosa. Solo es decir que Franklin hacía los ensayos 2 o 3 veces, ¿verdad? O sea, o muchísimas o más. muchísimas más. Y eso nosotros tal vez a veces no le ponemos el pin, ¿verdad? La autora continúa diciendo, cuesta creer que los ingeniosos aforismos de Franklin no le salieran de manera natural desde el principio. Pero quizás debería dejar que fuera él quien dijera la última palabra al respecto. Quien algo quiere, algo le cuesta. Pero, ¿y si tampoco eres un escritor? ¿Y si eres un empresario? Escucha lo que el gurú de la dirección de empresas, Peter Drucker, dijo después de pasarse toda la vida asesorando a directores ejecutivos. La buena dirección de una empresa requiere hacer una serie de cosas bastante sencillas. Consiste en una pequeña cantidad de prácticas. Si eres un cirujano, ten en cuenta lo que Atul Gawande ha dicho. La gente suele creer que para ser cirujano debes tener unas manos portentosas, pero no es cierto. Lo más importante, afirmó, es practicar lo difícil día y noche durante años. La coreógrafa y bailarina Martha Graham describe de forma vívida y en cierto modo melodramática la sensación de la práctica deliberada. El ballet parece glamuroso, fácil, delicioso, pero el camino al paraíso de este arte es tan arduo como cualquier otro. Sientes un cansancio tan brutal que tu cuerpo grita de dolor incluso mientras duermes. Hay momentos de una frustración absoluta, de pequeñas muertes diarias. No es fácil extraer una conclusión de este descubrimiento. Una posibilidad es que los jóvenes con más grit dediquen más horas a la práctica deliberada y que con los años les acabe gustando trabajar duro al recibir las recompensas de su esfuerzo. Es la historia de algunos les ha acabado gustando sufrir. Otra posibilidad sería que les guste esforzarse más que al resto y que por eso lo hagan. Es la historia de a algunos les encantan los retos.
No sabría decir cuál de los dos planteamientos es el acertado, y si tuviera que adivinarlo, diría que ambos son válidos. Si la práctica deliberada puede ser impresionante, ¿puede llegar a ser como un estado natural de fluir? Aparte de conseguir un entrenador, mentor o profesor excepcional, ¿cómo puedes dar lo mejor de ti con la práctica deliberada y entrar en un estado de fluir más a menudo? En primer lugar, debes conocer la ciencia de la práctica. Los requisitos básicos de la práctica deliberada son muy corrientes. Un objetivo de autosuperación claramente definido. Una absoluta concentración y esfuerzo. Una información inmediata y reveladora. Y una repetición reflexiva y perfeccionadora. Por ejemplo, el viñetista Charles Schulz, que dibujó casi 18,000 viñetas de Peanuts en su carrera, se levantaba al amanecer, se duchaba, se afeitaba y desayunaba con sus hijos. Después los llevaba al colegio y se iba a su estudio, donde trabajaba mientras almorzaba hasta que sus hijos regresaban a casa. La rutina de la escritora Maya Angelou era levantarse y tomar café con su marido, y a las 7 de la mañana se dirigía a la minúscula habitación de un hotel donde, libre de distracciones, escribía hasta las 2 de la tarde. Si sigues practicando a la misma hora y en el mismo lugar, lo que antes tenías que pensar en hacer, lo acabarás haciendo sin pensar. La práctica deliberada puede llegar a ser maravillosa. Al llevarla a cabo, aprendes a aceptar los retos en lugar de temerlos o de tenerles miedo. Al hacer todo lo que se supone que debes hacer, tener un claro objetivo, observar las respuestas, todo lo que conlleva y sentirte al mismo tiempo de maravilla, y al llegar a la meta, poder decir: ha sido duro, pero me lo he pasado fenomenal. Qué sueño para todos, creo yo, lograr decir esto. Sí, fue difícil, pero llegué. Me encanta lo que estamos leyendo, es súper retador. Y quiero contarles solo así, antes de entrar al contenido y conversar, están entrando mensajes de personas que nos escriben por primera vez, y les tengo una sorpresa. Hace unos programas estuvimos leyendo un libro y queremos regalarlo. Un premio Aquí más. Eso. Renuévate, de Stephen Furtick, y se lo vamos a regalar a alguien de los que nos están escribiendo por primera vez. Genial. Así que si usted Buenísimo. no nos ha escrito por primera vez, hoy lo tiene que hacer. Envíe su nombre, porque hoy vamos a regalar un libro entre todos los que por primera vez nos están escribiendo, que por cierto hay una buena cantidad de mensajes. El tuyo hace falta. Y estamos hablando, y yo les quiero contar con esta historia de Franklin y de escritura, me identifiqué mucho. Ajá. Y les quiero contar que desde cierta etapa de la niñez, por ahí los 10, 11 años, empecé a sentir un gusto por escribir. De hecho, en la primaria yo escribía mis fábulas y escribía mis cuentos, hacía, no sé, tenían mis fantasías de escritor de libros en esa etapa. Pero cuando llegué a la adolescencia, decidí hacer algo y tomé un cuaderno y empecé a escribir cosas. Según yo estaba escribiendo un libro, y se lo llevaba a mi mejor amiga, ahora mi esposa. Y entonces se lo llevaba, y Keren es hija de maestra, y entonces ella siempre fue así muy correcta para escribir, signos de puntuación y todo eso. Y entonces yo le llevaba el cuaderno y le decía: mira, te traje esto, ayúdame, hazme un favor, revísalo. Y entonces Keren tomaba el cuaderno y con un lapicero rojo empezaba a tacharme todas mis faltas de ortografía, me les ponía círculo, y yo creo que el cuaderno todavía existe por ahí. Pero entonces esto me llevó a un punto de querer mejorar. Y entonces empecé a leer un poco más, que no leía mucho, empecé a leer un poco más, pero también a prestarle atención a la forma de escribir. Y cierro con esto mi anécdota. Resulta que en el 2018 tuve la oportunidad de ganar un reconocimiento por el blog, por un blog que realicé y que ya tiene como 15 años de existir, pero recibí un reconocimiento internacional por el blog, que tiene escritos míos. Y entonces lo menciono porque en ese entonces, cuando yo escribí con muchas faltas de ortografía, honestamente me pude haber desanimado y decir: nah, esto no es para mí. Pero sirvió de motivación el tema de decir lo que hablabas del Kaizen, ¿verdad? Del Kaizen, del tema de mirar hacia adelante deseando progresar, y de que yo decía: esto me encanta escribir y sigo disfrutando escribir. Ahora tengo menos faltas de ortografía, déjeme contarle, ¿verdad? Pero digamos, esa parte de un comienzo que fue difícil e incómodo, de llegar con alguien y decirle: ¿me podrías ayudar en esta parte? Tengo la necesidad. Pero ver el desarrollo, ¿verdad? En el camino, en la práctica, eso de decir:
Ahora ya no escribo como escribía. Y es que ese cuaderno lleno de marcas rojas, ¿verdad? De correcciones ortográficas y demás, puede desanimar a muchos o quizás ha desanimado a muchos y podemos tal vez incluso pensar algunos en cuadernos rojos en las áreas de nuestra vida en las que decimos, uy, ¿por qué no seguí practicando? Si hubiera seguido practicando, ahorita ya llevaría 8 años, ¿verdad? Pero no, me va a tocar empezar de cero otra vez. Pero creo que al ser motivados con esta lectura, y es la intención inspirarnos a decir, bueno, voy a empezar a aplicar mayor dedicación. Ahora sí, voy a empezar a agendar y a invertir ese tiempo, ese esfuerzo en esas tareas constantes, como lo decías, el Kaizen, esa mejora constante y se va volviendo sutil la mejora a través de ese esfuerzo, ¿verdad? Cuando lo que antes nos costaba muchísimo hacer, ahora se vuelve más tolerable y cuando menos sentimos ya ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Entonces es empezar a tomar esa decisión, quizás es la más difícil, ¿verdad? Pero cuando ya vamos a través del proceso, es mucho más gratificante darnos cuenta de todo lo que hemos construido, incluso, ¿por qué no ganar premios por nuestras escrituras, ¿verdad? Equivalente a lo que hacemos. Y te aseguro que nunca te lo imaginaste. No. ¿Verdad? Es que Nadie. ahí está el detalle. Nadie se lo imaginaba. Nadie se lo imagina. Y es que miren, cuando la autora dice aquí de las 10,000 horas, yo también pensé lo mismo y dije, es que 10,000 horas, hagan la operación en días, ¿verdad? Y es un montón de tiempo, pero lo que tal vez ella nos está diciendo es que la magnitud del esfuerzo en unos puede ser mucho mayor y en otros menor, pero todo va a depender de ese grit, de esa perseverancia, de ese ánimo que nosotros mismos tenemos. La rutina y el hábito puede incorporar a la práctica deliberada esa forma automática de ver las cosas desde el punto de vista tal y lo que nosotros tenemos y somos, ¿verdad? Porque yo lo entiendo perfectamente. Miren, tal vez mi tiempo para esas 10,000 horas, tal vez sean 20,000, ¿verdad? Pero para el caso de Lidia y Julio, tal vez que estudiaron eso y se dedicaron a esto y hoy día lo practican, tal vez sean 5,000 o 2,000. También el tiempo de estudio fueron nuestras 10,000 horas. Claro. Entonces, yo quiero animarles a que no lo vean inalcanzable, ¿verdad? La práctica a veces puede ser difícil, puede ser incluso frustrante o dolorosa, pero con el paso del tiempo creo que eso se convierte en algo gratificante. Y yo solo quisiera leer algo aquí que siempre me llamó la atención del pastor Paul Young. Dice, si algo importa, todo importa. Dado que soy importante, todo lo que hago es importante. Cada vez que perdono y me esfuerzo en tocar un corazón o una vida, el mundo cambia. Con cada bondad y favor, visto o no, el propósito de Dios se cumple y nada volverá a ser lo mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Es si nosotros le damos el valor intrínseco a las cosas, nosotros, porque somos los responsables de eso, y no porque aquí no lo estén haciendo ni que por este lado, sino que si somos nosotros los que le damos la importancia y el valor a las cosas, estoy seguro que si también ponemos en la ecuación esa variable de la intervención de Dios, estoy seguro que las cosas van a cambiar. Y la autora dice, consiste en una pequeña cantidad de prácticas. Y ya mencionabas lo del ejemplo que ella da de 1,000, 10,000 horas de práctica. Y esto puede sonar desmotivante, monótono y aburrido. Y eso hace que perdamos la atención. Pero estamos viendo ejemplos y quisiera mencionar un ejemplo que es bastante popular y que se conoce, por ejemplo, el tema de Cristiano Ronaldo, el jugador que muchos admiran por su calidad y por el tipo de jugador que es. Sin embargo, es bien conocido que siempre fue un jugador que llegaba mucho antes de los entrenos y se iba mucho después de los entrenos. ¿Por qué? Porque se quedaba haciendo gimnasio, porque se quedaba practicando más que los demás. Y entonces cualquiera dice, yo quisiera ser un jugador como Cristiano. Estamos dispuestos a pagar ese costo, pequeñas cantidades de prácticas, ¿verdad? Esas pequeñas prácticas para llegar a ser el monstruo que se convirtió a nivel deportivo. Y eso aplica para todas las áreas profesionales, académicas y
artísticas, el área donde estemos. Sí, y podemos caer en la tentación de compararnos y decir, no, yo cuándo voy a llegar a ser como esa persona, pero tal vez desconocemos las 10,000 horas que están detrás de ese logro de esta persona. Entonces, tal vez, ¿por qué no mejor en lugar de invertir el tiempo en compararnos, en acercarnos y preguntarle, mira, ¿qué pasos has dado para llegar acá? ¿Qué puedo yo, tal vez no sé si la palabra es copiar, pero sí imitar o aplicar a lo que yo quiero lograr para poder en algún momento llegar a esa meta? Y saben, en Eclesiastés 11:6 se nos dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes cuál siembra resultará, si esta o la otra, o si ambas serán igualmente buenas. Y el dedicar ese tiempo, a ese esmero, a eso que Dios ya puso en nuestro corazón, es tan esperanzador saber que no estamos peleando solos y en nuestras fuerzas, sino que también podemos recordar Proverbios 4:18. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va a llegar ese momento en el que va a ser perfecto, pero mientras tanto hay que trabajar, hay que sembrar, hay que labrar la tierra, hay que regar la tierra y como una pequeña planta, creo que también es esto del grit, tener esa paciencia de no va a dar fruto de la noche a la mañana. De hecho, ni siquiera vamos a ver el retoñito de la semilla al siguiente día. Quizás nos va a tomar primero una semana y tenemos que pelear contra el clima, contra insectos y demás. Sí, pero en algún punto esa perseverancia va a dar una hermosa planta que va a dar también fruto. Y aprovechando, perdón, que mencionas Eclesiastés, quisiera llevarlo al punto de nuestra vida como discípulos del Señor, como en nuestra vida espiritual, porque a veces también creemos, yo quisiera llegar a esta posición, sin embargo es también lo mismo. Y recuerdo las palabras que Jesús decía, cuando ores, ve a tu lugar secreto, ¿verdad? Resumiéndolo, ve al lugar donde estás solo con el Padre y Él te recompensará en público. A veces nos gusta mucho el tema de que nos vean y que nos reconozcan, pero ¿cómo están nuestras pequeñas prácticas, de nuestro pequeño tiempo de estar a solas con el Señor? Rubén. No, y yo decía algo de lo que comentaba Lidia. Tal vez esas 10,000 horas suenan inalcanzables, ¿verdad? Pero no solo se trata de esa práctica continua, sino también de mejorar en esa práctica, ¿verdad? Porque muchas veces creemos de que solo por el simple hecho de volvernos robotizados haciendo algunas cosas van a mejorar, pero la idea es primero hacerlo mejor y segundo, intencionalmente, ¿verdad? Buscarlo intencionalmente. ¿Cuántas veces yo, aquí donde me ven, mi cuerpecito no lo dice, pero créanme que soy corredor, me encanta el running. Y a veces es difícil levantarse, ustedes, es difícil, esa levantada cuesta un poco. Pero un día mi buen amigo y pastor José Granados me dijo, el día que la pasión no te levante, la disciplina lo va a hacer, ¿verdad? Ese día la disciplina te va a levantar y ¡pum! Suena el reloj, ¿sí? Y hay que levantarse. Entonces, ahí es donde tenemos que ponerle ese especial detalle, ¿verdad? Mejora continua y, por supuesto, sabiendo que hay un final que nos va a dar una gratificación. Eso también tiene valor con este aspecto de buscar esa perseverancia y esa constancia en lo que hacemos. Y es que, precisamente, la gratificación de hacer lo que te apasiona. ¿Verdad? Hacer lo que te apasiona. Honestamente, eso ya es una gratificación, el hecho de decir, ala, qué rico, estoy haciendo algo que de verdad me gusta y me apasiona. ¿Te gustaría encontrarte en ese punto de vivir una vida así, en donde te sientas satisfecho y te sientas pleno en Dios a través de lo que tú vives y haces? Espero que lo que hoy conversamos sea precisamente un aliciente a buscar esa perfección delante del Señor y también esa práctica para llevar al punto de ser buenos en lo que hacemos, pero sobre todo de disfrutarlo y honrar a Dios en todo. Yo quiero invitarte para que oremos y pongamos en las manos del Señor esto que hoy conversamos. Padre, queremos agradecerte porque tú eres el dador de sueños, tú eres el que pone talentos en nuestra vida y a nuestra disposición. Y hoy no queremos vivir frustrados por lo que no hemos alcanzado, sino que queremos vivir plenos en ti. Y si has puesto sueños, si has puesto talentos, hoy necesitamos preguntarte, Señor, ¿qué quieres tú que hagamos con esto? ¿De qué manera tú quieres que sintamos plenitud a través de este hacer? Señor, te pedimos que tu presencia transforme nuestro ser para que nuestro hacer también sea impactado y que le perdamos el miedo a la dedicación y a la práctica, Señor, y que nos ayudes tú a que con esa perseverancia
Y que con esa pasión y determinación, con ese grit, Señor, nosotros dispongamos nuestro corazón para honrarte en todo lo que hagamos. Y que a través de eso vivamos felices. Gracias por hablarnos y por desafiarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y pues lo invitamos para que mañana no se pierda su programa Vaya con Dios. Y nos vamos a despedir diciendo que gracias a Dios hoy es lunes. ¿Está listo? Lo decimos juntos. Gracias a Dios hoy es lunes. Vaya con Dios.